todavía. A ver, se está grabando, ¿eh? Está muy bien. Bueno, éxitos a todos. Gracias. Gracias. Bueno, aceptamos. Continuar. No, no digo nada. Però potser és algú d'aquí que està demanant, no l'organització. Ah, podria ser. Bueno, també està bé. Tenim un carmelet. Vaig a buscar carmes. Tens o no? Tranquil·les que hi tiempo. On els tens? No, se va quedar. Ostres, tu. Que tinc l'alcohol i encara no. Què estan? Bueno, perquè deuen anar... Es deuen estar encara Supongo que no empezamos porque aún están con otra de las sesiones, ¿no? Imagino que no han acabado la anterior. De todos modos, parece que se ha conectado alguien de la organización, porque hay aquí alguien llamado Encuentro Bienal, anfitrión. ¿Ah, así que me imagino que se han conectado ya y ahora en breve nos contactarán. No lo vemos. bueno, porque esto ya... Es que el horario aún no son las 11:30 aquí. Y está anunciado 11:30. No, pero para nosotros son las... ¿qué hora es? Las 3:30. Sí, pero faltan 7 minutos. Ah, vale, no es la hora. Vale. Pensaba que ya era la hora. No. No. Hola. Las ansiosas nos pusimos antes. Estamos esperando a que la moderadora llegue, que ha tenido, bueno, tenemos 5 minutos todavía y en cuanto llegue, ella tomará la reunión y os comentará un poco el orden y cómo se irá desarrollando la charla, ¿vale? Sí. Muy bien, gracias. Falta la moderadora, pero ya será. Ahora viene la moderadora. Però m'han dit que d'on voy. ¿Pero dime? Bueno, clar que agafa tant. Però... Perquè tenia uns de ginseng, de jengibre, i dic, si no, que ens picarà i... I això si va petit no t'ho pots canviar ara? Bueno, pues que clar, jo deia la mitjana o la petita. I què has fet? Dic, pues jo què sé, com que aparadors, dic la petita, no sé. Sort que m'he agafat la mitjana ja. Pues sí, però jo li diré al lector que m'ho canviï, perquè Realment es nota. aquesta no les col·locarà, ja t'ho dic. Això és per nens. Mira cap aquí, que Se me ponen más cosas. Que se note que somos 3. Qui passarà això? Bueno, jo crec que en el moment en què passem, per exemple, jo ara ja anava a explicar no sé què, ja mosso les imatges. Jo, perquè si te les mouràs a la teu... Jo m'ho veu les meves, Tu no les...
Hola. ¿Me escuchas? Hola, buenas. Hola, sí se te escucha. Buenas. ¿A mí se escucha? Sí. Ok. Sí, se escucha, sí. Se escucha bien, sí. Se escucha bien. De compartir pantalla, pero no me... No comparte, de momento no, ¿eh? No me... De momento no sale nada, ¿eh? Mire que... No, estoy empezando compartir, porque pongo compartir y no... No. ¿Quién eres? Ah, La Inés. ¿De Vid ahí? Eres la Inés, ¿no? Ah, mira, hay presenciales. Ah, pues ya está. Muy bien, listo. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí en este evento como parte del noveno encuentro de la Bienal. Soy de la Universidad Anáhuac Querétaro, en México. Bueno, este espacio de mesa va a ser la presentación basada en lo que es la innovación docente. Y el eje que nos tocó fue imaginar y construir futuros participativos, justamente del papel que tenemos como diseñadores, teniendo que mediar, digamos, en este contexto tan complicado, en términos sociales, económicos, políticos. Entonces, bueno, la logística será, cada uno de los ponentes va a tener 8 minutos para poder realizar sus presentaciones. Un poco voy a estar indicando el tiempo para que logremos concluir adecuadamente. Y bueno, después de tener este espacio, haremos lo que es entonces les pido que en el intercesor que cualquier comentario o pregunta que le quieran hacer a alguno de los otros ponentes, anotarlo para poder pues, enriquecer este espacio. Gracias. Entonces, bueno, vamos a dar espacio a la primera ponencia, por favor, que es mapa de relaciones interpersonales a lo virtual multicultural. Y bueno, presenta Ángeles María Díaz de la Universidad Argentina de la Empresa. Ángeles María. Sí, está online. Muy bien, muchas gracias. Vale, ya puedes compartir pantalla. ¿Me permite? No sé si se ve. No se ve la pantalla todavía. No, todavía no. Pues... Habilitado. Ahora sí. Pero no me permite compartir pantalla. Desde aquí te estoy dando permiso porque lo tengo puesto para que varios participantes puedan compartir pantalla. Como una... Sí. Sí, hay que el permiso y si no pasa al siguiente. Bueno, lo que vamos a hacer, para que Ángeles María pues, tenga oportunidad con calma, ¿verdad?, de cargar su presentación, podemos seguir con la siguiente ponencia y mientras se va preparando, ahorita volvemos. ¿Les parece bien? Entonces, la segunda ponencia sería un estratégico de marca para negocios y crecimiento con Edgar Jiménez León, muchas gracias, de la Escuela Superior Politécnica Electoral de Guayaquil, Ecuador. Adelante, Edgar, por favor. Muchas gracias. Súper bien.
presentación. Hola, mi nombre es Edgar Jiménez, yo soy de Ecuador, por el Instituto Politécnico Electoral. Quiero hablar sobre el diseño estratégico de marcas para negocios en crecimiento, los cuales se dieron durante la pandemia. Y bueno, comienzo con una pregunta: ¿se puede disminuir de alguna manera la brecha entre los diseñadores, los emprendimientos y la academia? Y de paso, pregunto si de repente se puede posicionar al diseñador de valor. Comenzando con la situación actual, una crisis sanitaria, económica, social, que dejó muchos negocios que estaban en crecimiento en una etapa de reevaluación de su modelo de negocios, o si no, una pausa o un tema definitivo, lastimosamente. Pero muchísimas personas comenzaron a emprender. De hecho, en mi país, en Ecuador, creo que, según índices internacionales, es el tercer país más emprende en el mundo, incluso antes de la pandemia. Sin embargo, la mayoría de los negocios no se consolidan. Se emprende, pero el negocio se consolida el negocio. Quizás porque muchos negocios han entrado justamente en una etapa de supervivencia, o quizás con un poquito más de planificación, pero realmente no hay estrategia real de un modelo de negocio como de verdad. Entonces, tenemos que el diseño, como tal, tenemos un rol ideal en el cual el diseñador, según lo que hablamos incluso ahorita, en las bienales, tenemos al diseñador que es un generador de valor, que debe ser incorporado, multidisciplinario, investigador, pero en la vida real, y analizando la mayoría de los emprendimientos con que trabajé, casi ninguno realmente está contratando diseñadores porque realmente no sabe qué es un diseñador. Sabe que de alguna manera que entra al final de un proceso y a ponerlo bonito, por así decirlo, no sé, tratarse de parte estética, y la mayoría incluso ni siquiera está contratando, sino que está haciendo los diseños por cuenta propia, por medio de aplicaciones como Canva o alguna otra, o bajando. Entonces, esa era la realidad de los diseñadores. Entonces, básicamente, quería narrar una experiencia híbrida que estoy tanto con estudiantes como con emprendedores del área. A nivel estudiantil, realmente había un trabajo de vinculación de la academia con la comunidad, en la cual salió un programa que se llama de tributo de estudiantes del área de economía, contabilidad, estaban ayudando a crear nuevos negocios. Y nos llamaron a ver si podíamos ayudar. Entonces, la condición fue: intentamos estar en todo el proceso de creación del negocio, no entrar al final como solía ser. Entonces, nos unimos justamente a elaborar canvas, algunos tipos de mapas en conjunto con estudiantes de economía, y nosotros, de hecho, desarrollamos nuestro propio canvas o mapa, un esquema visual en el cual nos ayudó muchísimo para hacerlo. Con esto se ayudó a 80 emprendedores en el lapso de 3 semestres, muchísimos de los cuales pudieron salir con todo un sistema no solamente de identidad de marca, sino también incluso contable y financiero de negocios. Ya que este fue el canvas utilizado. Al comienzo teníamos unas preguntas, pero quizás no ayudaban a visualizar todo el esquema que debía ser la marca. Entonces se dividió en 3 etapas. La primera etapa era la etapa de análisis, y todo esto se elaboraba junto con el emprendedor. Análisis, una segunda etapa de decisión y una tercera etapa de ejecución. La primera etapa de análisis tiene que ver con factores externos, tiene que ver con categoría, producto, la audiencia, las tendencias. El interno también hacia uno mismo, comenzar a ver productos, servicios, atributos, diferenciadores clave y antecedentes. En la decisión analizamos qué tipo de marca tiene que ser, el funcionamiento querido, el propósito, promesa de marca, la personalidad y los valores. Y finalmente, ya recién en ese momento entraba el diseño, analizando qué tipo de identificadores clave necesitaban, dónde va a estar ubicado, qué es la presencia, y qué tipo de medio de comunicación vamos a necesitar. Entonces, esto es parte del proceso. Como les decía, esto se elabora de manera multidisciplinaria, porque tenemos profesores tanto de economía como de diseño trabajando a la par, y estudiantes de economía y diseño trabajando a la par durante 3 semestres. Aquí tenemos algunos trabajos que fueron realizados, desde restaurantes hasta cafetería, bueno, todo tipo de negocios que se involucraba el diseño desde el comienzo. Sin embargo,
¿qué es lo que pasa? 80 emprendedores podían parecer bastante, pero realmente comparando con el universo de emprendedores no lo era. Entonces, y seguía la pregunta de que, es verdad, la gran mayoría de emprendedores no estaban contratando diseñadores, ¿y cómo podíamos llegar de mejor manera? Entonces, siempre existía la pregunta de, quizás el diseñador no sabe lo que hacemos por lo que no le hemos explicado. Entonces, me uní justamente con una rama de profesores multidisciplinarios y con un programa que tiene que ver con la municipalidad de mi ciudad. Llegamos, de hecho, a casi 700 emprendedores, los cuales se capacitaron en un programa de 8 meses, analizando todo este tipo de preguntas. De hecho, se utilizó un Canvas un poco más simplificado, que era la misma pregunta, pero un Canvas un poco más sencillo, en el cual ellos sabían dónde estaban ubicados. O sea, no salían al mercado, sino que primero tenían que entender el mercado, entender a las personas para después crear marcas que fueran como una identidad clave para poner sus necesidades. Así tratamos de tener una mayor longevidad de los emprendimientos y no simplemente negocios que salen y simplemente terminan. Esto también después se lo empleó en otro tipo de negocios que eran ya empresas que tienen mayor crecimiento y nuevamente ver cómo el diseño nos ayuda a una especie de reevaluación de sus propios sistemas de negocio o reevaluación, mejora o posiblemente un cambio o una reestructura. Entonces, y aquí llegamos a 50 emprendedores más. O sea, en total, básicamente se dan cuenta de un trabajo con prácticamente casi como 900 emprendedores alrededor. Y sigue justamente funcionando este asunto de alguna manera, esa pregunta de que nadie le enseñó al cliente, no, se le está enseñando al cliente y entendiendo de que el diseño es importante, el diseño como estrategia es importante, el diseño es un proceso, no simplemente un acabado al final de cualquier etapa, es una colaboración multidisciplinaria, no podemos estar solos, y si se toma de esta manera, realmente es parte de el diseñador se convierte en un gestor social, un generador de valor, una persona que apoya justamente el crecimiento económico, especialmente en negocios que realmente surgieron para tratar de solventar una serie de baches de muchas personas. Entonces, y otra cosa que quiero resaltar es la importancia de la ausencia de híbrida. Significó quizás salirse un poquito de la zona de confort que era la academia y comenzar a ir un poquito más allá para llegar a más personas. Entonces, eso es justamente la experiencia que quería comentar, ¿no? Muchísimas gracias, César, por compartirnos tu experiencia. No sé, que ya a distancia, Ángeles María, he tenido oportunidad de compartir pantalla. Bueno, ahorita vamos a hacer el intento. Muchas gracias. Recuerden que a la hora de compartir pantalla le den palomita para que también se comparte el audio. Sí. Entonces, para ver cómo se puede ayudar. Poder compartir la pantalla. Vale, pues vamos a compartir nosotros el trabajo y nos indicas cuándo pasar la diapositiva, ¿vale? Muchas gracias y yo les recuerdo que, bueno, el título de la ponencia de Ángeles María Díaz es Mapas de Relaciones Interpersonales, Obras Virtuales y Multiculturales. Y, bueno, ella participa como parte de solucionar este problema. Vale, ya está. Y usted nos indica cuándo pasar la diapositiva, ¿vale? Ah, perfecto. Bueno, gracias. No sé quién solucionó. Se está contando un poquito. Perdón, Ángeles, fíjate si lo puedes pasar a datos. Tal vez sea... Muchas gracias. Me presento.
Soy diseñadora gráfica y docente en la Universidad de Argentina, el director de la carrera en el marco que... Se nos está pasando un poquito. No sé Perdón, si... no se escucha, ¿verdad? No, disculpen. No. ¿A mí me escuchan bien ustedes? Sí. Ángeles, ¿vos me escuchás? Hicimos este trabajo y... Ángeles, no se te escucha, es un problema de internet. No sé si a lo mejor intentar apagar y volver a prender la cámara o salir incluso y volver a entrar a la sesión. Sí, creo que tendríamos que hacer eso, porque a mí me escuchan bien, yo estoy en Buenos Aires, ella está en Pinamar, y tal vez el internet de ella no está funcionando bien. Exactamente. Y creo que eso sería lo más prudente para poder seguir como ven. Ángeles, ¿nos escuchás? Sí, escucho la última vocecita, sí. Ángeles María, ya te perdí, ahí no te veo. ¿Te vas a reconectar? Un minutito más, ahorita es uno de los problemas que a veces batallamos para que Dejamos de compartir esta. Vamos a, bueno, no se vuelvan a conectar, de favor, vamos a seguir con el título, tejiendo vínculos, conocimiento académico y saberes ancestrales. Y aquí, bueno, nos va a compartir Paola Banderas Quirola, de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, de Quito, Ecuador. Hola, ya les comparto. Buenas tardes. Muchas gracias, Paola. Buenas tardes. Adelante, por favor. ¿Me confirman que se ve todo bien? Sí, perfecto. Confirmado. Sí, ok. Bueno, buenas tardes con todas las personas que me escuchan. La ponencia que les voy a presentar, pues, se titula Tejiendo vínculos entre el conocimiento académico y los saberes ancestrales. Como todos sabemos, la sociedad ha designado a la universidad como ente reguladora que legitima el conocimiento, ¿no? Esta asignación ha sido fruto de un ir y venir de acciones, necesidades y circunstancias que encontraron en la universidad una alternativa para unir en un mismo espacio y tiempo a quienes querían aprender y quienes querían enseñar. Desde entonces las universidades nacen así, ¿no? Como una expresión de esa búsqueda intelectual en torno a la filosofía, la teología. Y con el transcurrir del tiempo va cambiando y la universidad es concebida como una entidad dirigida al desarrollo del intelecto. Y es en edad media que pasa a tener como ese enfoque social que conocemos ahora, ¿no? Durante su recorrido pasa por diversas etapas, donde ha ido respondiendo a las necesidades de la sociedad y su evolución. Ha trabajado sobre metarrelatos, iniciando la educación del pueblo como progreso económico vinculado a formar trabajadores y continuando con la educación como el progreso moral basado en la formación de ciudadanos y la formación humanista, situando al ser humano como el centro de todo lo existente. A partir de esa consideración que subordina todas las condiciones para darle como una mejor vida material, espiritual, de tal manera que pueda potencializar todo su actuar. Con ese desarrollo tecnológico que se da ahora en estas últimas décadas del desarrollo de la inteligencia artificial, las afectaciones al ecosistema y la naciente preocupación con el cuidado ambiental que se va tornando en las últimas, más aún, ¿no? Ahora después de todo esto vivido con el COVID, pues se va redireccionando la atención mundial y por ende la visión de la educación, vinculándose
al despertar colectivo de enfoques ecológicos, sociales y culturales, que eliminan ya al ser humano como centro y lo reconocen como una parte de un sistema donde el todo no es igual a la suma de las partes, pues es la interrelación lo que lo potencializa. Todas estas implicaciones promueven cambios en el sistema académico a todo nivel, limitan aún más el acceso a la educación, aunando esa crítica de que la educación es un sistema exclusivo, ¿no? Que no todo el mundo puede acceder. En este contexto, sumado a la tendencia del aprendizaje en redes virtuales, hacen regresar la mirada y replantear una universidad más abierta e inclusiva, que reconozca otras fuentes de saberes como las heredadas por tradición, que claro, dependiendo de la localidad, ahorita vemos que estamos como varios contextos, pueden ser diversas, ¿no? Acá tenemos en Ecuador el bordado artesanal, el tallado en madera, las técnicas en cerámica, el tejido con fibras naturales, entre otras tantas, que van vinculándose a los pueblos ancestrales con procesos que no son contaminantes y que partiendo de la diversidad y vinculándolas pues a la tecnología de la información y la comunicación, tienen gran capacidad de crear una simbiosis entre el conocimiento académico y los saberes ancestrales, encontrando fortalezas, oportunidades y desarrollo, y sobre todo encontrando ese valor de una nueva universidad como facilitadora de una estructura eficiente para la adquisición de conocimientos, mas no la dueña y reguladora y acreditadora del saber, porque la universidad no es la única que crea conocimiento. Entonces, el resurgir de la universidad se va planteando, ¿no? Como un nuevo proyecto, diría yo, imperante para su permanencia, donde la aplicación de modelos participativos tienen mucho que aportar para construir diversos espacios equitativos, empáticos, alineados a las tendencias del aprendizaje en redes virtuales y enriquecidos desde todo esto, ¿no? Esta malla, o sea, esta cadena que nos estamos vinculando de lo ecológico, lo cultural, lo social. Desde la cátedra del diseño y desde la metodología participativa, en los proyectos académicos se puede vincular a las comunidades, logrando unificar esos valores, ¿no? Las metas que cada grupo, cada participante posee. Es un camino de escuchar, exponer, dialogar, aportar, cada uno desde sus fortalezas, con cuyo fin es el impacto que se produzca a este espacio social, ¿no? Entonces hablamos de la red tecnológica unida a esta red comunitaria, a estas redes ancestrales, a estos conocimientos heredados, donde vamos vinculándonos y vamos aportándonos cada uno desde lo que uno sabe. Acá en Ecuador nosotros tenemos algo que llamamos la minga, no sé si ustedes conocen, pero la minga es como esta definición de vamos todos, construyamos una casa en un barrio, en un espacio, y se paga con comida, ¿cierto? Y el fruto es tener esta casa de una familia, todos ponemos como ese aporte y al final compartimos una comida. Entonces es el dar y recibir. Algún rato será una persona, luego será uno, y así se va creciendo, ¿no? Entonces, desde este modelo participativo que estamos trabajando mucho desde la cátedra con este nombre, pues nosotros creemos que el estudiante es uno de los beneficiarios en este proceso, ya que al estar inmerso en el contexto real desde su inicio de su aprendizaje puede aplicar lo aprendido, que es fruto de no lo que le dicen, sino de su propia reflexión y búsqueda. También el beneficio en acción se da también en el ámbito académico, pues de esta manera de enseñanza-aprendizaje se hace más eficiente y se vincula gracias a que esté en una retroalimentación constante, ¿no? Con los cambios sociales, con los generacionales, y todo esto al final resulta en ese impacto anhelado que la educación quiere dar a la sociedad, porque siempre va con vistas a formar y a crecer, ¿no? Como espacio académico. Bueno, con todo esto, es decir, ese cambio se da a toda escala, ¿no? Y se va pasando, no sé, hemos pasado los docentes de ser los dueños del conocimiento, pues, a ser facilitadores del conocimiento. Y la universidad está pasando de ser reguladora del conocimiento a ser facilitadora de los distintos saberes de conocimiento, ¿no?
Entonces, para concluir, en la academia se crean soluciones innovadoras que llevan gran esfuerzo de estudiantes, docentes, administrativos y la entidad educativa, ¿no? El lograr que ese imaginar llegue a ser construido y una realidad es parte fundamental del proyecto para lograr alcanzar ese impacto anhelado de la universidad como agente de cambio social. Que esa ideación y construcción sea con la gente y para la gente, permitiendo también esa apropiación y prolongación de los proyectos que se hagan en la academia y no se queden solo en una biblioteca, ¿no? Porque al darse el impacto, este impacto luego se va replicando también. Considerar también un resurgir de la universidad como un nuevo proyecto es imperante para que tenga permanencia en la universidad. Hemos visto bajas de ingresos de estudiantes, ahora hay diversidad de medios donde estudiar, entonces la aplicación de modelos participativos tiene mucho que aportar para lograr y construir esos espacios de enseñanza-aprendizaje que sean diversos, enriquecidos con varias perspectivas, que sean equitativos, empáticos y que sean adaptables, ¿no? Trabajar desde este modelo participativo con herramientas que partan desde la horizontalidad, desde la unión, desde la escucha activa y la reflexión compartida, porque pasa mucho eso, los chicos ya a veces no buscan la reflexión, sino llegar al fin, y en realidad en esa reflexión es donde está el crecer, el aprender. Entonces, promover una educación inclusiva y con mayor impacto, ¿no? Para aportar al empoderamiento, al conocimiento, a todo esto como una herramienta de emancipación y crecimiento de los países, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo les dejo ahí, es un breve acercamiento. Les dejo ahí mi mail si es que les interesa luego ver el artículo en extenso. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a ti, Paola, por tu participación. Y ahora vamos a dar espacio, por favor, a Pedagogía de la Maravilla aplicada a un taller de producción creativo. No sé si estén aquí con Ariadna Fabregas, Ana Pujadas y Marsay. Y bueno, ellos están participando como parte del Centro Universitario de Diseño y Arte de Barcelona. No sé si las tengamos. Hola, encantadas. Desde Barcelona, a mi izquierda la Ariadna, en el centro Ana Pujadas y a la derecha Marsay. Vamos a compartir nuestras imágenes. Aquí está. ¿Nos escucháis bien, verdad? ¿Se escucha bien y se ve bien? Pues aquí tenemos, somos docentes del Centro Universitario de Diseño y Arte de Barcelona, EINA, que pertenece a la Universidad Autónoma de Barcelona. Lo que os presentamos hoy es una experiencia de innovación docente que se realizó en una asignatura que se llamaba Investigación Artística, que está incluida en el Máster Oficial de Investigación en Arte y Diseño de la Universidad Autónoma de Barcelona, EINA. La experiencia docente que vamos a presentaros la llamamos Fuera de Campo. El objetivo de esta experiencia taller era que los alumnos que en ese momento estaban ya empezando a realizar su trabajo de final de máster activaran la práctica artística a partir de sus ideas, sus inquietudes y sus sensibilidades que estaban empezando ya a emerger y a desarrollarse. El taller Fuera de Campo tuvo lugar en 2 sesiones de 4 horas presenciales. Entre estas 2 sesiones hubo 15 días. La primera sesión se dio en el aula y en el jardín de la universidad. Aquí veis la foto de la universidad con el jardín. La segunda sesión se desarrolló entre el jardín y el taller de maquetas y prototipos. Y entre la primera y la segunda sesión se utilizó una herramienta digital, que ya os explicaremos, que se llama Mural, para trabajar conjuntamente en línea las propuestas individuales de cada alumno. Este taller se vinculó a través de una metodología de nueva aparición que se llama Pedagogía de la Maravilla, Learning through Wonder. Es una metodología en la que Matthew McCall fundó toda su tesis doctoral. La idea es que en esta pedagogía el proceder científico se ve más como un descubrimiento que como un cálculo, y se entienden los instrumentos científicos más como instrumentos de óptica que impulsan a mirar
que como instrumentos para constatar lo que existe o la realidad es. En la pedagogía de la maravilla se pasan 5 fases metodológicas. En ellas se fomenta el planteamiento de oportunidades de anticipación, se fomenta el encuentro, la investigación, el descubrimiento y la propagación. Estas fases son las que vehicularon e integramos en el taller Fuera de Campo. Ahora paso la palabra a mi compañera Ariadna Fábregas, que os explicará estas 3 fases y los resultados. Bueno, buenas tardes. Bueno, pues la primera parte, que fue del jardín de la escuela y en el aula, fue la fase de anticipación. Anticipación en el aula con la presentación del ejercicio, los referentes y las estrategias y una fase de encuentro con el jardín, que planteamos trabajarlo desde sus metáforas o como campo de exploración. Además, también propusimos una serie de aspectos a tener en cuenta, como fueron seleccionar un marco o un punto de vista, ir al macro o al micro, real o imaginado, realista o abstracto. También planteamos que se tuviera en cuenta cómo se acercaba uno al territorio, caminándolo, tomando muestras, encontrando, recogiendo, tocar, mirar, sentirlo. También se tenía que tener en cuenta el tipo de representación que iban a usar, topografías, mapas, taxonomías, secciones, instrucciones, apuntes de dibujo, fotografías, frottage, collage. Y una de las cosas importantes, la actitud de trabajo, el pensar haciendo, el valor del proceso, usar las manos y tocar materiales, conectar con la intuición y disfrutar. Además, para este primer encuentro, dimos a cada alumno una libreta en blanco y materiales de dibujo y pintura. También enseñamos a usar un microscopio digital de campo para captar imágenes, fotografiarlas y postproducirlas. Y enseñamos técnicas de reproducción de texturas y elementos volumétricos. Un momento. A ver. Perdona, ahora. Inspirándonos en los proyectos Telegarden de Ken Goldberg y Joseph Santa Rosa y Pequeños Jardines del arquitecto Junya Ishigami, que son 2 ejemplos de jardines colectivos, pensamos en la utilización de la aplicación Mural, que es una herramienta digital de trabajo colaborativo. Este instrumento nos permitió seguir desarrollando ese trabajo a distancia durante esos 15 días que os ha comentado Ana, que se dieron entre la primera sesión y la segunda, que es la que era la de formalización y materialización en el taller. En este nuevo formato, Fuera de Campo, se convirtió en un jardín colectivo y colaborativo, de manera que el crecimiento y cuidado de las diferentes especies que se habían plantado fue también tarea de todo el grupo. Los estudiantes tenían que plantar sus proyectos, sus referentes visuales y teóricos y la materialidad con la que pensaban o proponían trabajar en la siguiente sesión. Y esto para nosotras fue de gran ayuda para poder preparar esa sesión, hacer una previsión de los materiales, ¿no? El grupo podía hacer crecer las diferentes propuestas en el sentido de ampliarlas, añadiendo elementos relacionados o inspirados en ellas como comentarios, reflexiones, enlaces externos, formalizaciones, metodologías o simplemente estableciendo conexiones o vínculos entre los proyectos. Lo más relevante de utilizar esta aplicación fue que nos permitió tanto a nosotras como al resto de estudiantes acercarnos más al grupo procedente de China. La aplicación, por su lenguaje visual intuitivo, facilitó su participación e integración en el taller y mejoró la interacción con el resto de estudiantes. Bueno, ya luego en la segunda sesión presencial, la de formalización y materialización de las propuestas, lo que vamos a hacer es presentárosla a través de 3 ejemplos que ilustran cómo Fuera de Campo amplió el alcance respecto a la propuesta inicial de los estudiantes. Cada uno de los ejemplos se corresponde con un eje temático del BID de este año. Entonces, en el primer ejemplo, que es CJ Sun, es un ejemplo de diseño sustentable y sostenible. El punto de partida de CJ era la revitalización de la actividad agrícola en una zona del Garraf a través del diseño social. Ella ya estaba trabajando en el diseño de identidad gráfica para una incipiente comunidad agrícola y lo hacía relacionando la huella de piedra seca típica de las construcciones agrícolas de la zona con la huella táctil de los usuarios. Ya en el taller, CJ se mostró interesadísima por la técnica del frottage y se le ocurrió que podía diseñar una actividad de arte complementaria a las actividades de reconstrucción de estas construcciones agrícolas que actualmente se encuentran en ruinas o abandonadas. Durante la actividad, los distintos miembros de esta comunidad podrían crear su propia identificación digital directamente, sacando de forma artesanal mediante el frottage
la huella de piedra que acababan de agregar a la edificación y subirla a la aplicación que ella había diseñado. Durante las pruebas en el jardín con las técnicas, Sige se da cuenta de la importancia que toma el lenguaje del material usado, toma conciencia del impacto negativo que puede causar en el medio su intervención, por ejemplo, usando pintura acrílica, y acaba fabricando su propio pigmento natural con las plantas del lugar. El taller aportó a la concepción inicial de Sige ingredientes más genuinos, sugerentes, ecológicos y coherentes. Un segundo trabajo es el de Roger Montfort, que lo ponemos como ejemplo de cómo imaginar y construir futuros. Porque en su TFM, Roger se plantea un proceso de diseño donde la materialidad es catalizadora de nuevas relaciones entre humanos y no humanos. Los resultados de su trabajo, 7 maneras de no hacer una piedra, resultaron en unos prototipos de investigación que le facilitaron una reflexión teórico-práctica en torno a las relaciones problemáticas que los nuevos materialismos plantean entre naturalidad, naturaleza y artificialidad. Y por último, Delphine Arrabant la ponemos en integración de herramientas digitales porque ella, por cuestiones laborales, se encontraba en Francia y no pudo asistir al taller. Entonces, ella trabajó a distancia vía mail, en internet, y tomó, por encontrarse fuera del país, tomó el jardín como el territorio que podía abarcar con su bicicleta. Entonces se movía de forma azarosa por el territorio, recolectaba cosas que habían dejado de tener valor, las envolvía en un paño con una inscripción del lugar donde las encontraba, convirtiéndolas así en objetos delicados e íntimos. Entonces, al regalarlos, estos tomaban un carácter de objeto maravilloso y enigmático. Bueno, y hasta aquí, muchas gracias y esperamos poder desarrollar un poco más en el debate. Muchas gracias a los 3 integrantes del Instituto Universitario de Diseño y Arte de Barcelona por compartir sus experiencias. Ahora vamos a dar paso a la ponencia de aprendizaje mediante un proyecto real de escaparatismo en pandemia por parte de Eugenia Pérez de Mezquia Cataray de la Escuela Superior de Diseño de Aragón. Muchas gracias. Adelante, por favor. Gracias. ¿Por qué no se sube? No me deja. No me deja ponerlo. Eso no lo controlo. ¿Sí? No se habló. Vale, genial. Muy bien, buenas tardes. Bueno, aprendizaje mediante un proyecto real de escaparatismo en pandemia. Es un proyecto, una experiencia docente que realizamos el curso pasado, en la primavera, en el segundo semestre, a través de la asignatura de Visual Merchandising, que llevábamos un grupo de 13 alumnos. 24 sesiones de trabajo, cada clase era de hora y media, eran 36 horas de clase y más de trabajo del alumno. Lo realizamos en colaboración con la profesora Sara Correo del Departamento de Diseño Gráfico de la otra asignatura optativa de calidad de un grupo de 5 alumnos que dedicaron 5 sesiones, o sea, 15 horas de trabajo. Se trata del proyecto de realizar 21 escaparates en apoyo al pequeño comercio en el casco histórico de Zaragoza. Un presupuesto de 2.000 euros, una media de 95 euros por escaparate, en un plazo de 2 meses y medio. Entonces, esto fue una colaboración con una asociación de comerciantes de Zaragoza Centro que pues estaban en plena pandemia, con una crisis, unos negocios estaban sufriendo la crisis, muchos cerrando, y dentro un poco de ambiente. Los objetivos del proyecto fueron mejorar el aprendizaje de los contenidos de la asignatura de visual a través de un trabajo real, dotar al alumno de nuevas herramientas para ver del design thinking, que era un objetivo que me propuse yo personalmente, poner en valor el trabajo del diseñador y dar visibilidad a los futuros profesionales de diseño,
y apoyar al pequeño comercio, transmitiendo a la sociedad un mensaje de optimismo en medio de la pandemia a través de los escaparates. Era ese momento que paseábamos por las calles y estábamos todos sufriendo ese momento. La metodología que utilicé fue en base al Sprint Design, donde se establece cada una de las fases del proyecto de una manera rápida, que cada sesión solamente se hace una de las fases del proyecto. O sea, en la primera sesión comprender, la siguiente ya enfocar y definir, la siguiente bocetar y ideación. Eso cada vez en una sesión, definir cuál de los conceptos se van a llevar a cabo, realizar un prototipo y en la sexta jornada ya validarlo con el cliente. Esto en las diferentes fases que se realizó el proyecto. O sea, abajo vemos las 24 casillas, que son las 24 clases, las 24 sesiones. Con lo cual, esta primera fase era un trabajo en grupo. Los 13 alumnos en colaborativo teníamos que diseñar la campaña publicitaria con el cliente, que era el representante de la asociación, que estaba haciendo. Teníamos que llevar a cabo pues, el diseño del mensaje y de esa comunicación que tenía que aunar el proyecto de esa intervención de los 21 escaparates en el casco histórico. Entonces, bueno, utilizamos plataformas virtuales para poder estar todos conectados. En ese momento, pues muchas veces había alumnos que se tenían que quedar en casa confinados y de alguna manera utilizamos estas plataformas para poder trabajar colaborativamente de manera paralela, como estamos ahora, en presencial y en remoto. Bueno, eran todo en esas sesiones de hora y media, comprender, definir qué es lo que queríamos conseguir. Aquí eran ejercicios de 5 minutos. Siendo muy pesimistas, ¿qué puede pasar si todo esto sale mal? Vamos a visualizar el futuro dentro de 6 meses. Si el trabajo ha terminado, ¿qué puede pasar? Entonces, ¿o qué puede pasar si somos optimistas? Bueno, esto es enfrentarnos un poco a nuestros miedos y a la realidad de realizar la práctica del diseño, ¿no? Entonces, bueno, pues cada sesión estaba definida con una serie de ejercicios y en la etapa de decidir, pues colocábamos cada uno su propuesta en esa tablero interactivo donde se iba opinando, se iba votando hasta realmente definir ese prototipo que se realizaba en el aula de manera física y real, y los propios alumnos presentaban en esa última fase, en la sexta clase, los representantes de la organización esencial venían a clase y ellos presentaban su propuesta. Que el lema que decidieron fue ese momento de corte y una paleta de colores. Aquí pasa el trabajo, lo presentan a sus compañeros de diseño gráfico, de cartografía y lettering, donde ellos desarrollan en su clase 5 carteles, 5 letterings con la gama de colores, y la campaña publicitaria era eran estos carteles que se colocaron en todos los servicios de Zaragoza, no solamente en los aparatos que se iban a realizar, sino en todos los comercios de los socios de la asociación y el centro. Y ya pasábamos a la fase 2 de diseño, que ya era un trabajo individual. Cada alumno realizaba 2 comercios, 2 escaparates. Entonces, aquí el alumno tenía su propio cliente. Cada alumno tenía 2 clientes, 2 trabajos diferentes, 2 comercios completamente diferentes. En esta primera fase, donde el alumno pues, conoce al cliente, analiza el producto de venta, analiza pues, las condiciones específicas de la tienda, de cómo presentar el producto dentro de la tienda, cómo los pone fuera, y hace todos los contenidos de la asignatura de merchandising aplicados en el proyecto real, ¿no? Entonces, esto es lo que realmente tiene valor en este ejercicio, porque el alumno se enfrenta realmente a esa, digamos, capacitación profesional que tienes que tener de hablar con el cliente, comprender el proyecto, tomar medidas, bocetar. Estaríamos volviendo a repetir el proceso del proyecto cada una de las sesiones. Aquí sí que dimos 2 sesiones al prototipo por desarrollar esa presentación que luego el alumno personalmente tenía que ir a presentar al cliente el proyecto dentro del presupuesto. Estos son ejemplos.
La fase 3, ejecución y montaje de los escaparates. Esto lo realizamos en clase en 8 sesiones, porque era todo gestionar tanto los materiales, la ejecución, y se realizaba por parejas, con lo cual cada pareja de alumnos se podían ayudar de uno al otro y montaban 4 escaparates cada uno. En clase, pues con el taller, para mantener pesado, realizamos los letterings, el pintado, el montaje de los escaparates. Y en cada uno de los escaparates ellos colgaban una cartela con su nombre, y una de las cosas importantes de este ejercicio era también dar a conocer a los profesionales del diseño, ¿no? Que ellos estaban involucrados. Y otra cosa importante, el presupuesto real, ¿no? Al final, además de los materiales y tal, lo que era muy importante era que cada uno llevaba un diario y iba apuntando las horas que realmente dedicaba al proyecto. Porque a la hora de cuando un cliente te pide cuánto me va a costar los horarios profesionales del diseñador, entonces por lo menos que ellos fueran conscientes de la cantidad de horas que habían metido y en qué partes, ¿no? Tanto el diseño como gestión, como fabricación, como montaje, para luego ser capaces de exponer en un cliente real un presupuesto de su trabajo. La fase 4, que fueron las 3 últimas sesiones de clase, pues una fue la inauguración. Y luego la otra es la coevaluación, que nos reunimos en el aula para compartir los pros y los contras, todas las, digamos, problemas que habían ido surgiendo, tanto en el proyecto como con el cliente, a las que fue muy enriquecedor para todos. La inauguración fue tremenda, porque la verdad es que las de comerciantes pues llamó a la televisión. Se hizo un recorrido con representantes del gobierno de Aragón, políticos, bueno, y la televisión fue entrevistando, vamos haciendo un recorrido por todo el gasto histórico, entrevistando tanto a cada uno de los diseñadores que habían hecho el escaparate como a los comerciantes. Entonces tuvo muchísima difusión, tanto en prensa, eso siempre a través de la parte económica del gobierno de Aragón también. A través de la plataforma de Carlos, redes sociales. Entonces, bueno, luego un cuestionario para los comerciantes para evaluar también su punto de vista y ver cómo había resultado el proyecto. Bueno, las conclusiones, pues un proyecto que favorece el aprendizaje de los contenidos de la asignatura y sobre todo la adquisición de las competencias profesionales. Las metodologías activas han facilitado el desarrollo del aprendizaje colaborativo y la intervención en su momento de florecer ha despertado el ánimo en la unidad y favorecido la activación del pequeño comercio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eugenia, por compartir tu experiencia y los resultados de tu proceso. Muy bien. Ahora vamos a partir a nuestra ponencia. Hace pleno empleo en diseño con las prácticas de la guía por Sion Díaz, muchas gracias, de la Universidad Mundial. Adelante, por favor. Vale, pues brevemente. No voy a comentar un caso concreto, porque más o menos lo que voy a comentar es un enfoque que tenemos nosotros para abordar o ayudar a la consecución del pleno empleo del interesado. Es uno de los factores claves para entender los futuros sostenibles es que la gente tenga empleo y empleo de calidad. Y es un poco uno de nuestros focos. Vale, bueno, nosotros, cuando yo la Universidad de Mondragón, la Facultad de Ingeniería, y aquí, pues nosotros, digamos, en el ámbito del diseño, nos formamos a través de las titulaciones regladas, hacemos investigación, transferencia de conocimiento a las empresas de nuestro entorno y también pues, formamos a los profesionales a través de distintos cursos. ¿Vale? En concreto, la experiencia que voy a contar es que es lo que hacemos nosotros en el ámbito del máster en diseño estratégico de productos y servicios y cómo entendemos nosotros el modelo dual. El modelo dual entendido como un modelo que fomenta la alternancia y el trabajo de los alumnos mientras
están estudiando. En este caso, el segundo proyecto. Un poco para poner en contexto, estos son datos que obtuve de un estudio de la Fundación de Unidad y IBIE. Bueno, hay muchos estudios de este tipo, este es uno. En el que indica un poco que la ingeniería de diseño y desarrollo de producto y diseño en general, pues de aquí, de las 111 carreras analizadas, pues, como veis, no se encuentra entre las primeras del ranking en relación a los indicadores vinculados a la sección laboral. No obstante, si estudiamos nuestro caso particular, el análisis de las 3 últimas promociones indica que no existe paro entre nuestros egresados, tanto hombres como mujeres, y que el 100% de nuestros alumnos indica trabajar en un ámbito vinculado a sus estudios, en este caso estudios de diseño estratégico. Esto no son datos de la propia universidad, son datos de la ANVIDE. La ANVIDE es el INEM, dentro de la comunidad autónoma del País Vasco, había las transferencias de empleo están con las competencias de empleo están transferidas. Bueno, esto, ¿cómo creemos nosotros que lo conseguimos? Fundamentalmente en base a 3. Uno, haciendo partícipe al tejido empresarial local en el aprendizaje en el aula a través de metodologías activas, como hemos aquí. Otro, aumentando la alternancia estudio-trabajo remunerada y prolongada en el tiempo y considerando esta actividad como una actividad curricular, porque entendemos que hay competencias que no se adquieren en el aula, sino que se adquieren en el puesto de trabajo. Y en tercer lugar, apoyando las iniciativas de emprendimiento en nuestro trabajo. Brevemente, cada una de las 3. Este es el modelo de máster en diseño estratégico. Nosotros, de la manera que tenemos que funcionar es que al entrar, son más de 2 años, y primero cuando entran los alumnos constituyen sus propias empresas, sus agencias de diseño, y nosotros no articulamos la formación en base a asignativas, sino que la articulamos en base a encargos de empresas. ¿Vale? Entonces, cada empresa viene lanzando un reto y toda la evaluación se sustenta en cómo los estudiantes responden a este reto. La exposición o uno de los trabajos que están expuestos aquí tienen vinculación con nuestros retos, por ejemplo, que somos una empresa que se dedica a la restauración colectiva. En segundo caso, está vinculado a avanzar el estudio y trabajo de los estudiantes. A día de hoy, en el primer curso, el 80% de los estudiantes alternan estudio y trabajo, y en segundo curso, el 100% de los PCMs está vinculado que se realizan en empresas. No admitimos PCMs de carácter conceptual, sino que todos tienen que estar aplicados en un contexto empresarial. Todos ellos reciben remuneración, así que como mínimo nuestros alumnos cursan entre 5 y 20 meses en la empresa de prácticas remuneradas. Y es la universidad la encargada de encontrar esas prácticas. Y en tercero, tiene que ver con el fomento de las iniciativas emprendedoras de los alumnos. Si un grupo de alumnos conformado de general quiere constituirse como una empresa, o bien como una asociación junior, o bien como una cooperativa, como somos nosotros somos una universidad cooperativa, la universidad tiene que presentar un plan de negocio y si es aprobado, hacer financiación, igual que si estuviera en una empresa, el apoyo técnico está elaborado por parte del profesorado de la universidad. Estos son ejemplos de las 10 empresas creadas en el máster, de sus 10 años de andadura, más o menos creamos una empresa por conjunto. La mayoría son pequeñas agencias de diseño, pero también hay empresas jugueteras, empresas textiles o incluso portales digitales inmobiliarios. Y bueno, ya para ir cerrando, ninguno de los 3 ejes de per se es algo innovador. Estoy seguro que aquí nosotros los comentarios donde estáis, pero creemos que la combinación de los 3 ejes es lo que produce estos resultados. No obstante, también somos conscientes de que nosotros formamos parte de un ecosistema muy particular, tanto cuanto somos parte de la división de conocimiento del Grupo Mondragón y por lo tanto somos parte de un ecosistema industrial muy importante, ¿no? Entonces, hay una antigua tradición de fomentar el estudio con el trabajo de manera combinada y una apuesta también en las administraciones públicas por los modelos duales. También es cierto que nosotros somos una universidad pequeñita, el número de estudiantes de nuevo ingreso es reducido. Y esto es un poco lo que yo quería contar, realmente. Así que si después hay preguntas o debate, pues encantado de compartir con vosotros nuestro modelo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Pues ahora vamos a seguir con realidad virtual para personas con movilidad reducida. Pues tengamos aquí que en esta parte de Rafael Hombre, Daniel Alonso, es de la Universidad Camilo José Cela,
Aquí no hay. Vamos a distancia, realidad virtual. Sí, perfecto. Adelante, Daniel, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Voy a compartir pantalla y vamos a ver. Asumo que se ve. Sí, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, pues voy a ponerme un actualizador. Yo vengo a hablar del proyecto que estamos ahora mismo llevando a cabo en el Laboratorio de la Sociedad Digital, en el Grupo de Investigación de la Universidad Camilo José Cela, llamado VR for All, que es realidad virtual para todos. Este proyecto se financia con fondos de la 7ª convocatoria de investigación de la Universidad Camilo José Cela y, bueno, pues en términos generales el proyecto se basa en la idea de evaluar la realidad virtual como una herramienta para la integración de personas con discapacidad motora, en especial pacientes con lesión medular y parálisis cerebral, y pues ver si podemos reutilizar estas tecnologías que ya existen de forma general en otros ambientes, pues reconducirlas para la integración especialmente pues, en el ocio activo y la participación social de estos pacientes. El proyecto se basa a día de hoy en un consorcio de 4 agentes, el Grupo de Investigación del Laboratorio de la Sociedad Digital, el LSD, el Grado en Artes Digitales de la Universidad Camilo José Cela, en el cual pues los 2 investigadores del proyecto actualmente somos docentes, y 2 asociaciones de la Ciudad de Madrid, ASPAIM y APAM, la primera dedicada a pacientes con lesión medular y la segunda para pacientes con parálisis cerebral y otras discapacidades más severas. Partimos de la base de la definición de discapacidad que tiene la OMS. Este sería el marco general en el cual se definen los conceptos, pero nosotros la hemos simplificado para hacer un modelo no teórico, sino práctico. Concretamente esto pertenece a otros estudios y trabajos previos de mi compañero Rafael Conde, y se basa básicamente en la definición del término discapacidad en términos más amplios, básicamente diciendo la capacidad es la capacidad de facto de hacer algo. Y la discapacidad supone la incapacidad para hacer algo. En la mayoría de los casos, la discapacidad no es un problema del individuo, es un problema de diseño. El problema que tenemos es que nosotros concebimos la capacidad como la realización de una determinada función de nuestras vidas, ¿no? Pues bajar a comprar el pan. Nosotros bajamos a comprar el pan, pues cogemos las escaleras, cruzamos la calle, pagamos con dinero, etcétera, etcétera. Todas estas son funciones o funcionalidades normativas, es decir, se amoldan a una determinada concepción de lo que es la normalidad y para el cual está adaptado el diseño de nuestras herramientas sociales, que son los habilitadores normativos. En este paradigma que nosotros manejamos, el problema no es que exista una capacidad o una discapacidad, sino que existen funcionalidades diversas. Es decir, no todo el mundo puede coger las escaleras para bajar a comprar el pan. A lo mejor tiene que utilizar un ascensor o a lo mejor tiene que utilizar otras vías que le permitan, en función de sus capacidades personales, pues desarrollar esa actividad. Si la persona puede desarrollar efectivamente esa capacidad, no existe una discapacidad, existe una funcionalidad diversa, es decir, diversas formas de enfrentar o de concebir los habilitadores sociales con los cuales nosotros desarrollamos esas funciones. La idea del proyecto base de la premisa, parte de la premisa de que con la introducción de las nuevas tecnologías digitales, pues esa concepción de la funcionalidad diversa más la realización de que tenemos que empezar a enfocar el diseño de nuestros objetos sociales hacia funcionalidades diversas, proporciona una mejor autonomía personal de todos los tipos de personas.
Entonces, partimos de la base de que la tecnología, y la realidad virtual en particular, es un habilitador que, planteado de manera funcionalmente diversa, permitirá a personas como, por ejemplo, pacientes con discapacidad motora o diversidad funcional motora, que permitan pues, incrementar sus capacidades para hacer determinados tipos de cosas en todos sus ambientes vitales. Por lo tanto, la realidad virtual supone una nueva, un nuevo área de investigación y de diseño para las personas que tengan que hacer terapia en estos ambientes. El proyecto VR for All se desarrolla en 3 etapas. La primera etapa es una etapa de investigación en la cual pues, se analizan los requisitos de diseño para el trabajo. La segunda etapa sería el planteamiento efectivo de esos diseños y la tercera etapa el testeo de los productos diseñados en personas que estén con estas condiciones. La primera fase se desarrolló con éxito, se realizaron 3 actividades, una primera entrevista con 2 terapeutas de las asociaciones ASPA y INVIAPAM, donde ya se plantearon diversas cuestiones y diversos puntos a tener en cuenta para la siguiente etapa, que sería la entrevista grupal con 2 personas con lesión medular y 3 personas con parálisis cerebral, usuarias de estas asociaciones. Las conclusiones de esas entrevistas fueron básicamente que si conseguíamos resolver los problemas que tenían los pacientes con parálisis cerebral, no sería posible adaptar fácilmente las necesidades de los pacientes con lesiones medulares. Entonces, pues, el foco se centró en la resolución más general de estos problemas. En particular, los problemas que surgieron de estas entrevistas fueron la necesidad de trabajar la orientación de estos pacientes y esa orientación debía de poder plantearse tanto en las sedes de las asociaciones Sí, sí, la paramos. Internet señora, Sí. Sí. Vale, el pen es el que está aquí. Sí. El que está puesto, ¿no? Sí. Este. Sí, Pero si quitas esto... Del pincho, bueno, alguno se puede sentar que pasa la diapositiva si queréis. Porque del. Solo vamos con el pen. Ah, vale. O sea, es lo del mandito. Vale. Si lo volcamos. Si no, quita el ratón. También. No, esto lo ponemos en el escritorio. Sí. Vamos a parar el momento. ¿Dónde está? Voy a poner aquí. Presentación virtual. ¿Dónde? Está. Ah. Genial.
Vale. Si quieres ya puedes expulsarlo y pues... Hola, ¿qué tal? Daniel Alonso, Puristi. Me da mucha pena. Ok, bueno, si ahorita se vuelve a conectar, concluimos. Yo sé que es muy valioso toda su aportación, de verdad, me da mucha pena hacer esto, tenemos un poco corto el tiempo, pero si ahorita volvemos a recuperar a Daniel Alonso, pues lo concluimos. ¿Okay? Vamos a seguir con lo que es diseño con un propósito. Desde, para, por, a través de la televisión, de la Universidad del Estado de Barcelona, por mí. Muchas gracias. Sí. Bueno, mi nombre, bueno, como comentáis en el slide, soy el responsable del área de producto, de la organización del diseño. Y bueno, uno de nuestros enfoques y una de nuestras obsesiones, ¿no? Queremos que los estudiantes y los profesionales del diseño se aproximen al futuro profesional, que esperan una visión casi como del ciudadano, ¿no? Creemos que como ciudadanos tenemos una misión y unos objetivos que cumplir, y como ciudadanos diseñadores tenemos una serie de obligaciones y todo lo que generamos tiene un impacto, y creemos que es importante que los futuros profesionales sean conscientes de este impacto que van a generar, y sobre todo empoderarlos para que no sean uno más en la cadena, sino que sean un motor de cambio, que puedan incidir en los lugares que crean oportunos dentro de los procesos de diseño. En ese sentido, hacemos una aproximación, como el título de un poco de la ponencia pone, que es desde por, a través de las personas. El eje principal son las personas y diseñar con este propósito. En este sentido, creemos que la aproximación, ¿no? Son proyectos reales para estos futuros profesionales, y queremos aproximarnos de ellos a través de la relación, como también un poco el título de la ponencia habla, de la mano a mano. Cómo aproximarse a los procesos, desde un principio los procesos artesanales, los primigenios, ¿no? Desde el conocimiento de las tecnologías y materiales más primigenios, como es el terruño, el barro, y otros procesos artesanales primigenios, y cómo a través de esta evolución, de esta transformación, podemos implementar, mejorar estos procesos materiales en estas experimentaciones. Este es un poco el vertebrador de todos los proyectos y asignaturas que desarrollamos en la organización del producto, y desde el segundo, tercer y cuarto curso de la especialización trabajamos uno de los proyectos que se llama Artismanos, que tienen que desarrollar un set de desayuno en el que diseñan, construyen utensilios para comer y beber, ponemos a esto diseño, y tienen que diseñar un utensilio en madera, tienen un estándar. Desde este inicio, ¿no? Aquí podemos ver un poco los resultados de este primer ejercicio que realizan, desde esta base desde esta mano, ¿no? Desde el conocimiento manual, de la proyección creativa a través de las manos. Es un resultado que generamos como un desayuno compartido, en que los estudiantes, como comentaba, generan toda la experiencia, ¿no? hasta la parte gastronómica. Y otro de los proyectos de la presentación es un poco ya la conexión entre la artesanía y la industria, ¿no? Es el siguiente paso. Y hacemos un proyecto de colaboración con Cake Home, en el que a través de 4 artesanías y la relación entre la industria, el artesano y el diseñador, se generan 4 propuestas en el que las artesanías tienen un papel importantísimo, y donde queremos dar este valor, ¿no? A la artesanía, cómo se puede vehicular a través de la artesanía, se puede llegar a generar este valor, y sobre todo rentabilidad, ¿no? Aquí hay una cuestión de rentabilizar el valor, ¿no? del artesano, sin dejar de lado todo su conocimiento, ¿no? Y ahí, bueno, trabajamos con diferentes artesanos para este proyecto. Y esto es un proyecto
que ahora que está ya a la venta en el site de Cake Home, un proyecto de colaboración entre Hola Trenzado, que es una artesana del trenzado vegetal, un par de estudiantes, y Cake Home está ya hace unos días está a la venta. Es otro proyecto trabajado con Julio Lucía, que es un alfarero. Es otro proyecto súper interesante en el que ocurre este tándem. Bueno, una de nuestras misiones es buscar esta evolución emocional, ¿no?, que los objetos artesanales generan. Bueno, otra de las cosas también de nuestros valores, ¿no?, que creemos importantes, que el ecosistema de la escuela no son los cuatro paredes de la escuela, sino que intentamos buscar, generar, ampliar el conocimiento espacial y, bueno, visitando otros artesanos y otros espacios que ayuden a complementar los procesos educativos. Y terminamos toda esta experimentación del otro lado de la mano humano con proyectos, ¿no?, de proyectos finales de grado, en el que buscamos este equilibrio, ¿no?, entre una innovación social, una innovación tecnológica y una innovación material. En este sentido, creo que es mucho más interesante que haya habido alguien nacional, que es una recién graduada, y creo que un proyecto súper interesante que ha realizado, que explica un poco, sintetiza todo lo que queremos, ¿no?, conseguir a nivel educativo. ¿Quieres que lo...? Sí, a ver, aquí... No, espérate. El escritorio. Ahí está. Espérate que volver a dejar de compartir y volver a compartir, ¿no? Sí. Compartir pantalla. Vale. Control. Estás como en la película. Aquí. Un clic en la pantalla misma y ya te deja hacerlo. Bueno, yo soy Ari y mi jefe es, como he dicho, es dentro del convenio con Gecom y desde que ahora se explica lo que es. Y bueno, el título es Olga, es una persona que finalmente el producto del tipo, y refugio emocional para los espacios comunes de la vivienda, que explica un poco más. Entonces, para ponernos un poco más en contexto, voy a hacer cosas en principio porque es lo que le da más valor, aunque finalmente no se produjo ahí, porque es una entidad de Senegal que tiene el propósito de introducir a mujeres que tienen dificultades de acceso al empleo, pues es una oportunidad de ocupación mediante distintos talleres de artesanía. Entonces, tienen distintas especialidades, pero las que ahora ya están más asentadas, porque la intención es que acaben siendo talleres autónomos, es decir, que rompan esta dependencia creada por el principio. Y entonces, los que están más asentados son el de cestería, que es en Ushuaia, y el taller textil, que es en Córdoba. Estas con las poblaciones están en la región de Casamas. Entonces, otra cosa que hace, por ejemplo, es producir tejidos mediante telares tradicionales. En Colda hacen uso de telas de pintado con cera, que son telas wax, mediante técnicas como el batik. Y bueno, yo voy a centrar al principio en la parte textil. Bueno, los telares de al lado son los que produzco yo para hacer muestras. Y bueno, esto para contextualizar un poco sobre entonces, mi punto de partida fue un ensayo sobre el cuerpo y a partir de hacer el ensayo, pues saqué dos conceptos que son el cuerpo productor y el cuerpo consumidor, bueno, que vienen un poco de la concepción del cuerpo y distintos trabajos. Entonces, yo vinculé esto al artesano, que es las personas que trabajan en texto, y el consumidor, que serían las personas que adquieren el producto. Entonces, yo lo que quería es cerrar esta linealidad, ¿no?, del proceso de diseño desde la producción hasta el consumo, asegurando de alguna manera el bienestar de las personas implicadas en todo el proceso. Entonces, para mí, bueno, he reflexionado que creo que la artesanía pues, es un proceso productivo
que permite que se dé el bienestar de las personas, y por eso para mí es un eje del proyecto. El otro eje, que hace referencia al consumidor, es la politización del malestar, que es una concepción política del malestar, ¿no? Y de cómo es algo que nosotros muchas veces pensamos como algo individual, pero que en verdad está muy vinculado a las estructuras políticas, y por eso pues, es algo que se tiene que visibilizar y tratar de manera correcta. Entonces, tenía estos dos ejes, ¿no? Que, como puntos de partida y que queremos investigar. Bueno, lo que he dicho de la artesanía, porque es importante, primeramente porque hay una relación directa con la cultura, los recursos y la historia del sitio, aunque mis materiales no son diseñables de prototipo, sí que se podrían sustituir por materiales de ahí. Por lo tanto, el producto se puede adaptar al contexto. Después, hay una humanización del proceso productivo porque es mucho más cercano, entonces el consumidor puede participar de ello y generar esta conexión con la persona que está produciendo, lo cual también para mí es una manera de cambiar el paradigma del consumo actual, ¿no? Porque es mucho más pautado y a lo mejor menos compulsivo porque le das más valor. Y después, el artesano como catalizador de relaciones humanas, desde mi experiencia con la persona que me lo hizo, que es Olga, porque fue una relación súper estrecha al final y que creo que es de mucho valor y que hay que comentarlo y que mediante el diseño, bueno, creo que es una buena herramienta. Entonces, bueno, aquí es un poco un esquema de las personas implicadas, como de mi abuela, a Olga, y creo que al final es un ecosistema de relaciones afectivas que a lo mejor mediante unas industrias de una escala mucho mayor no se pueden conseguir. Y bueno, sobre la politización del malestar, es lo que decir, que se va a relacionar el sufrimiento y luego el individualidad con las estructuras políticas. Entonces, esto, claro, todo dentro del contexto de Bitcoin, que es una marca que hace productos para la vivienda, ¿no? Entonces, esto llevado a la vivienda, cómo lo podría explorar y, bueno, ofrecer alguna aportación. Entonces, tengo una parte de experimentación conceptual, empecé explorando el tejido afectivo, ¿no? Como algo que nos sostiene, y como una camiseta para más de una persona, como para visualizar esto de que pues, lo que yo hago implica en el movimiento de la gente. Bueno, después pensé en la política dentro del habitaje, de los espacios vacíos, como los ocupábamos, de las funciones que eran como más como las funciones que predominaban más encima de otras, o por ejemplo el sofá delante de la tele, bueno, ver qué espacios de mi interpretación, después interpretar la vivienda como un espacio bien, que es como la vivienda tiene que ser algo que nos acoja, que nos deje estar, ¿no? Y sobre todo para mí atendiendo a funciones no productivas, sino de cuidado hacia el cuerpo. Por eso está muy bien. Y finalmente, y de aquí saqué el concepto de refugio emocional, hice una encuesta para saber cómo se vivía el sufrimiento dentro de la casa. Al final no lo enfoqué solo al sufrimiento, sino a la emocionalidad. Y acabé con la alfombra como elemento, porque es algo que ocupa espacio, que es multifuncional, además es muy transversal culturalmente y bueno, me parecía un buen elemento para concluir el trabajo. Entonces, la idea es, bueno, mediante la estructura que después investigué y trabajé con las muestras materiales, pues conseguir que la alfombra se pudiese levantar y que esta mesa pues tener refugio dentro de la casa. Y bueno, y son muestras de color como colores que se pueden obtener mediante pigmentos naturales exteriores sin hogar. Y bueno, esta es la comunicación final y el proyecto acabado. Esto sería todo. Bueno, tengo un vídeo, pero es un poco... Pero Ari, muchas gracias por compartir, por venir a mostrar justamente este trabajo colaborativo, ¿no?
Entonces está muy, muy padre. Y ahora sí, perdón, Ángeles María, por favor, adelante con su intervención en mapas de relaciones interpersonales, aula virtual, multicultural. Adelante, por favor. Hola, perdón, no he oído bien, entonces no sé si me estaban llamando a mí. También, ahorita vamos a concluir, entonces tenemos un espacio para conclusión, perdóname. Ahorita vamos a seguir con Ángeles María para poder terminar nuestras intervenciones. Vamos con tus conclusiones y justamente nos va a dar el espacio para comenzar sus preguntas para que justo terminemos en las 2 horas. Sí. Muchas gracias. Ángeles María, estás por ahí, ya te veo conectada, pero podrás usar tu micrófono para saber si estás lista, de favor. Creo que igual tenemos algunos problemitas. Entonces, Daniel Alonso, ¿qué te parece si concluimos con esa diapositiva para poder cerrar tu tema? Muchas gracias. Faltaba muy poquito para terminar. Ha sido un corte de electricidad en el edificio. No sé qué ha sucedido. Pero bueno, decía que los resultados de la primera fase del proyecto habían consistido en que debíamos de trabajar el tema de la orientación con los pacientes, tanto de parálisis cerebral como de lesión medular. Y este trabajo de orientación debía de poder realizarse tanto en las propias asociaciones como en su casa, debido pues, al contexto de la pandemia del COVID, que había provocado que muchas personas, no solo por el COVID, sino también por otros motivos derivados, no pudieran asistir a sus centros de referencia. Entonces, actualmente nos encontramos en la fase 2 del proyecto, conociendo las necesidades y conociendo el usuario final de esta aplicación, pues estamos trabajando con los alumnos del grado en Artes Digitales, en el cual, pues como ya he dicho antes, tanto Rafael Conde como yo damos clase. Concretamente en las asignaturas de Fundamentos de la Programación Multimedia y Diseño de Interfaces de este grado, pues se ha planteado a los alumnos la generación de interfaces de navegación que permitan explorar pues, este ámbito de la orientación en un entorno generado a través de un sistema programado con el motor gráfico Unity 3D, y utilizando fotografías 360 grados que hemos realizado en las asociaciones con las que tenemos el consorcio. Y bueno, el resultado de estas propuestas se prevé que se materialice pues ya para finales de este 2021 y poder proceder a la tercera fase del proyecto, que será pues el testeo de los materiales generados con los pacientes de las asociaciones. Los resultados de esta segunda fase, en la cual ya he dicho nos encontramos ahora mismo, pues han sido fruto de pues, un proyecto de prototipado de los modelos utilizando materiales digitales y favoreciendo la implementación del mayor número de ideas posibles de las que han ido saliendo en el transcurso del desarrollo de este proyecto durante las clases tanto de Fundamentals como de diseño de interfaces. De los resultados de estas interacciones de los alumnos se ha llegado a la conclusión de que hay 4 áreas primordiales de trabajo en este sentido, en la que habría que adaptar el diseño de tanto navegación a través de los sistemas de output, pantallas, otro tipo de receptores como pueden ser gafas de realidad virtual, etcétera, y también en los dispositivos de entrada, el input, que pues, en sentido convencional pues estamos acostumbrados todos a sistemas que tienen pues, pantallas, teclados, ratones, pues, quizás un joystick, pero existen otros dispositivos que se utilizan en estas asociaciones que ya pretendíamos con el proyecto adaptar para el uso de realidad virtual, pero los alumnos han llegado a la conclusión de que sería recomendable adaptar también dispositivos convencionales
para el caso de personas que pudieran realmente utilizar esos dispositivos con una adaptación adecuada, sean ya distintos patrones de clics para distintos tipos de acciones o incluso control por joystick. Otros de los ámbitos en los que han incidido los alumnos que sería interesante o importante cambiar el diseño sería en el ámbito de los refuerzos de sonido. Pues, por ejemplo, en el caso del output, indicando la presencia de activadores en las interfaces, o en el caso del input, pues con dispositivos de control por voz, ya sea mediante picos de audio para aquellos pacientes que ni siquiera pueden articular palabras, o mediante comandos o incluso por pitch, mediante comandos en el sentido pues como podría manejarse una Alexa u otros dispositivos de control por voz. Y el control por pitch, pues para aquellos pacientes que tuvieran un mejor control de sus aparatos fonadores, que pudieran hacer un control más efectivo que con los picos de audio. En el ámbito de los refuerzos visuales, pues obviamente en el ámbito de entrada visual es difícil porque habría que realizar un trazado de los aparatos oculares que no estamos ahora mismo en una situación de adaptar. Pero en el ámbito de la navegación, en el ámbito del output, han propuesto los alumnos que sería recomendable pues, establecer líneas de recorrido para hacer más claros los mapas de navegación o incluso sistemas de navegación por colores para hacer más evidente la presencia de áreas de activación, para que los pacientes no solo puedan ver el icono de las propias actividades, sino también ver el área para que les sea más fácil orientarse. Por último, en el ámbito de los refuerzos ápticos relacionados con el tacto, pues con respecto a la navegación se ha propuesto la integración de sistemas de vibración, que pues según el usuario vaya mirando a una zona activable, pues el dispositivo comenzará a vibrar. Y con respecto a los dispositivos de entrada, pues se ha propuesto también la utilización de aparatos de medición volumétrica para que también se puedan medir los movimientos corporales de los pacientes que tengan más dificultades en un movimiento coordinado, y también el control por parpadeo siendo similar al control por clics, pero con un patrón mucho más sencillo de implementar que el del seguimiento ocular. Actualmente tenemos un prototipo, pero está en una etapa muy temprana y bueno, pues no está en condiciones de ser enseñado, pero básicamente las ideas las podéis ver en este esquema. Tenemos una fotografía 360 con áreas coloreadas donde bueno, espérate que no estáis viendo la pantalla, claro. Vamos a ver, aquí tenéis una fotografía 360 donde podemos ver cómo este área, que sería envolvente en las gafas de realidad virtual, pues veríamos áreas de color donde obviamente habría activadores de actividades y favorecería también la exploración para pasar de un espacio a otro, etcétera, etcétera. Y vemos también cómo esas líneas, que en el caso de la imagen son planas, pero cuando se implementan en el entorno 3D serían pues siguiendo el espacio de forma más convergente, pues también favorecen la dirección hacia unas determinadas actividades y dejando el espacio vacío mucho más evidente para centrarse en la localización de los objetivos de navegación. Y bueno, eso en principio sería todo. Muchas gracias y disculpad los problemas técnicos. Ya digo que ha sido un corte de electricidad que no he podido hacer más que reiniciar todo el cuadro eléctrico del edificio. Perdón. No, al contrario, Daniel, muchas gracias a ti por compartirnos. Bueno, ya logramos ver el resultado en pantalla. Muchas gracias. Y ahora sí, Ángeles María, disculpa, listo, ya te veo ahí conectada. Entonces, si nos compartes tu presentación, de favor. Súper, ya se está compartiendo, ya está. Sí. Ahorita vemos una página de Google. ¿Está bien? Lo que sí no te escuchamos, fíjate que tienes apagado tu micrófono. Te escuchamos un poco. ¿Se ve? ¿Ya ve la pantalla? Ahí te escuchamos bien, Ángeles. No, la pantalla no se ve, sino que la pasen ellos y vos hablás.
No sé qué tienen problema para compartir pantalla. Ahorita ya podríamos ver tu pantalla, nada más subíamos una página de Google. Entonces ahorita que pongas compartir, será seleccionar cuál es la pantalla que deseas mostrar. Lo único que me da posibilidades acá es compartir pantalla de Google. No puedo compartir otra cosa. No me permite. Acá arriba. Intento de mi computadora, pero no. No podríamos hacer como antes, que pasen la presentación ellos y vos hablás. Sí, vamos a hacer ¿Qué les eso. parece? Sí, ahora que la escuchamos bien, vamos a aprovechar eso. No sé qué pasa, que no sé si estará mal configurado el Zoom en mi computadora o qué, pero no me permite compartir. Vale. Súper, ahí la tenemos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Mil disculpas. Bueno, soy Ángeles Díaz Avivet, diseñadora gráfica y profesora en la Universidad Argentina de la Empresa. Estamos acá conjuntamente con Pablo Junquera, que es el director de la carrera, y para presentar este proyecto que se realizó en conjunto con la Universidad, con el DUOC de Chile, que pertenece a la Universidad Católica. Vamos a pasar a la siguiente. Este proyecto se realizó en el marco de la materia de diseño de la información, en conjunto con profesores y estudiantes, donde trabajamos con los modismos lingüísticos de ambos países. La siguiente, por favor. Acá hay un video, a ver si se puede cliquear ahí. No funciona. Bueno, no importa, sigamos. De ubicación, digamos, de nuestra sede está ubicada en la costa argentina. También tenemos la sede en la ciudad de Buenos Aires y trabajamos en conjunto con el DOC de Chile en Santiago. Estas clases fueron de manera remota y nos posibilitaron un intercambio cultural que en un ámbito fuera de la pandemia hubiera sido medio difícil de llegar a una realidad, porque teníamos que atravesar, digamos, las fronteras, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, esto fue como el juego que hacíamos de los pasaportes y del viaje virtual, y así poder compartir estas aulas talleres y poder trabajar en equipo. Siguiente. Multicultural, porque no solo estábamos trabajando con alumnos de Santiago de Chile y de Argentina, sino también se generaron distintos tipos de equipos multidisciplinares, o sea, había equipos mixtos, ¿sí? Tanto de chilenos como argentinos, donde el eje central era trabajar con las costumbres, los hábitos, el lenguaje y distintas situaciones y particularidades que podían encontrar en la cultura, ¿sí? Cotidiana de las ciudades. La siguiente, por favor. Estas clases eran de intercambio, de correcciones, donde teníamos distintas miradas, tanto de los docentes como de los directivos, y los alumnos podían compartir sus vivencias, ¿no? También trabajaban por fuera de las clases y así íbamos generando este proyecto. La siguiente, por favor. Perfecto. Siguiente. Bien. Es conectar la enseñanza del diseño en estos países hermanos de Sudamérica, ampliar esta mirada del aula taller con la vinculación remota
y posibilitar culturas distintas y enriquecer así mucho más los resultados finales. Siguiente. El marco en que se trabajaba, no todos siempre prendían sus cámaras, pero estaban de manera muy participativa y intercambiando, y era muy interesante saber que estudiantes y que trabajaban y hablaban la misma lengua, muchas palabras se decían de distintos modos, y eso fue una particularidad que empezó a generarse un intercambio muy fluido. Siguiente. Nuestro objetivo también era involucrar a esos estudiantes a desarrollar este proyecto, ¿sí? en el aula remota, y era un proyecto de diseño de información donde los modismos lingüísticos eran el eje principal, pero ellos podían enfocarlo de distintos aspectos, ¿no? Tomar un tópico distinto dentro de ese marco. Siguiente. A eso era indispensable el uso de la tecnología, ¿no? Sin ese acceso hubiera sido medio imposible de realizar, y por medio de plataformas colaborativas y las aulas virtuales institucionales fueron como el eje principal para poderlo abordar, y se desarrolló durante estas 6 semanas de trabajo con 2 encuentros semanales sincrónicos que íbamos teniendo, más los asincrónicos que ellos mismos se generaban. Siguiente. Un poco cómo empezaban a proyectar esta investigación previa, ¿sí? A implementar, donde distintos tipos de plataformas, como las nombramos anteriormente, eran las que hacían que todos pudieran visualizar lo que se iba realizando en un mismo momento. Siguiente. De los resultados, acá hay 5 de los tantos que se realizaron. El primero habla de la misma sintonía del trap y la música callejera, tanto en Chile como en Argentina, ubicado en distintas ciudades, y cómo iba generando un mapeo de calor en cuanto a distintas situaciones a mostrar. El segundo habla del lenguaje y del ADN de las palabras, cómo fue mutando con el tiempo y construyéndose con nuevos significados o con nuevas formas de decirse, y cómo también en ciertos casos se volvieron a utilizar palabras que habían quedado en desuso y viceversa. El tercero, habla de el lenguaje callejero en distintos ámbitos, como puede ser en una cancha de fútbol, o en un recital, o en la casa, o en un espacio de esparcimiento, o distintos espacios que tienen que ver con una ciudad, ¿no? Habla de los lenguajes lingüísticos relacionados con indumentaria y las tribus urbanas, y cómo eso va traspolándose según también las estaciones del año y cómo se usan, y de qué palabras abordaban, por ejemplo, no sé, a los pantalones en Chile le decían de otra manera, y cómo fueron aprendiendo, digamos, a resolver esa situación. Y el último es de la vida nocturna, y obviamente en un marco más adolescente, y cómo le decían y qué, digamos, grado de importancia tenía cada palabra en cada espacio dentro del boliche o la salida nocturna. Siguiente. Es el proceso de uno de los trabajos, o las portadas de los procesos, porque es muy largo para mostrarlo en este espacio, donde, por ejemplo, en el trabajo del ADN de las palabras, se hizo una investigación previa por medio de encuestas que los mismos alumnos generaban estas preguntas, muy vinculadas al rango etario, ¿no? Que nos iba a definir un montón de situaciones en cuanto al uso de esas palabras y términos. Y a partir de ahí fueron resolviendo conclusiones y buscar bien el partido gráfico con que trabajar y resolverlo. Siguiente. Llegando al final, donde acá podemos ver el modelo estático, ¿sí? de este mapeo
relaciones, pero también tenía una situación digital que podían posarse en cada uno de esos puntos o nodos y nos puede ampliar ¿sí? esa información. Lo verde es Chile, lo verde es Argentina, perdón, y lo rosa es Chile, y cómo conjugaban las conexiones y cosas en común, cosas en diferencias y en distintas, digamos, décadas, cómo fue evolucionando. Siguiente. Con este proyecto fue, en general, es el potencial que tiene la tecnología para poder avanzar en estas clases remotas, en un aula taller y en una carrera proyectual que antes veíamos como imposible, que si no estábamos dentro del aula taller iba a ser medio difícil de poder abordar y avanzar, y creo que hubo resultados muy interesantes y obviamente que el espacio cultural que tuvieron los alumnos y de ampliar ese conocimiento no hubiera sido de otra manera que no fuera por este medio. Así que solamente era mostrar este pequeño extracto de lo que fue un gran desarrollo. Y bueno, muchas gracias, siguiente, por compartir este espacio. Al contrario, muchas gracias, Ángeles. No, para acá porque siento que con la distancia no. Que nada más bueno, vamos a abrir un espacio de preguntas. No creo que, perdón, no me puedo parar. Pero ahí me escuchan bien, ¿verdad? No, de distancia. Tengo que buscar un poquito para no taparle a nadie. Bueno, agradecer este espacio y pues también felicitarlos. No solamente por compartirlo, sino por hacer todos estos esfuerzos realmente para preparar a mejores diseñadores. Creo que todos estamos aquí, tanto tenemos la parte de ser diseñadores, como de querer compartir y formar a nuestros estudiantes de la mejor manera. Mientras exponían, trataba de hacer como un mapa mental de todo lo que estaban hablando, ¿no? Toda la parte multicultural, entender perfectamente los usuarios, qué pasa con el emprendimiento, con el empleo, se poner justamente en el centro. Entonces, entender más allá como un ser humano en el que tenemos un rol para contribuir y formar una sociedad mejor. Creo que el reto es muy grande, son muchos puntos los que podemos tomar en cuenta. A mí en México me tengo que coordinar la carrera de diseño industrial y todo el tiempo, hoy va a ser más grande. Y de repente te das cuenta que te falta mucho más, que tienes que seguir trabajando justamente para unir y articular todas nuestras partes. Entonces, bueno, muchas felicidades por eso. Y ahora damos un espacio, tenemos 20 minutos muy valiosos para poder hacer preguntas y poder intercambiar comentarios. Entonces, ya vi que en el chat hay varios comentarios, ahorita voy a hacer alguna pregunta o comentario, pero bueno, por favor, si desea iniciar, ya sea a distancia, quitar el silencio, o si por favor presencial, quien desea comentar. Voy a abrir el chat, nada más para ver si hay algo que necesite compartir. Creo que son de los inconvenientes técnicos, ¿verdad? Nada más. ¿Me podrías ayudar a subirle? Porque... ya, perdón. Y creo que nada más son de los problemas técnicos. Muy bien. Sí, nada más de los inconvenientes. No tenemos preguntas. Bueno, entonces, ¿quién dice yo, por favor? ¿Quién desea hacer alguna pregunta? ¿Alguna de las ponencias? ¿Hacer un comentario para ayudar a cerrar? Y seguir enriqueciendo este espacio. Voy a hacer una pregunta. Me pareció súper interesante la propuesta de realmente Visual Merchandising, porque tenía un tema de presupuesto, clientes, tiempos, entregables, metodología, una metodología, entonces es muy interesante y veo que ha tenido muchísima visibilidad. Yo supongo que de alguna manera la pregunta sería, ya que está creado de alguna manera, como nosotros decimos, el bichito, no sé si será internacional, que es como que esas ganas de seguir adelante, ¿habrá alguna otra comunidad? ¿Es más replicable? ¿Se puede crear un sistema de negocio con los estudiantes y las comunidades de esa manera?
Pues sí, la verdad es que abre una puerta porque ya hemos recibido llamadas de otras asociaciones de comercios de otros barrios de la ciudad que esta intervención en el caso de Zaragoza, pues sí que lo vieron otras asociaciones de comerciantes de barrio y bueno, pues sí que hay pues, muchas posibilidades de continuar y de ampliar. Así. A mí me parece también interesante la experiencia que has mostrado, donde trabajas no solamente con alumnos de diseño, sino con alumnos de economía, de ingeniería, ¿no? Igual ese factor económico del proyecto es interesante. En mi caso, sí, algo he descubierto, porque realmente creo que están en muchísimas áreas de mercado. Yo quiero como diseño, como publicidad y de ingeniería. Entonces, es como que recorrí muchas áreas de mercado para darme cuenta que, por ejemplo, cuando yo era publicista, por así decirlo, no entendía el diseño. ¿Ya? Para mí el diseño y para la primera publicista era decoración. Era cómo yo decoraba mi campaña. Y me di cuenta que básicamente los diseñadores no nos sabemos hacer entender, explicar o argumentar los proyectos. Y si nosotros mismos a veces no podemos explicar dentro de ramas cercanas, como son las publicidades, menos vamos a poder explicarle a otras ramas un poco más lejanas, como de marketing, economía o el mismo mercado en general. Entonces, este asunto para mí no fue solamente trabajar con estudiantes, porque los estudiantes de alguna manera saben lo que hacen, pero otras profesiones no saben más. Y quizás es la conversación que no se había dado. Entonces, por eso, para mí no solamente fue el hecho de explicarles, sembrar conceptos, básicamente, sembrar conceptos de ideas y entender la necesidad y cómo hay un proceso de creación de valor por parte del diseño, que no solamente va a la identidad, tiene que ver con toda la forma en que el mismo negocio se replantea. Entonces, esa es la idea, realmente comenzar a sembrar el concepto de diseño en otras carreras, no solamente la nuestra, no una especie de monólogo entre diseñadores, sino hacia afuera. Sí, es muy cierto, la palabra entender el diseño es la clave, empezando con nosotros como diseñadores, ¿no? Cómo lo entendemos con nuestra visión, cómo lo compartimos, y cómo hacemos que esto funcione y que se articule, ¿no? Hablamos de la parte del emprendimiento, luego hablamos del empleo. ¿Cómo lograr esos índices? Porque al final de cuentas, creo que todos trabajamos con estas vinculaciones, pero ¿qué hacer que realmente sea exitosa y hacer que seamos tendencia trabajando al 100% en estas líneas? Muy interesante. Digo, porque lo planteamos, pero lograrlo realmente no, seguimos en ello. No. ¿Alguien más que desee, por favor, intervenir? Y bueno, otra palabra que decían es crear comunidad. Lo mencionaron varios en sus presentaciones, ¿no? De la parte que nos decían de esta articulación que hay con empresarios, que hay con los artesanos, y ahí ponían un diagrama al final de las presentaciones que era justamente eso. Creamos esta comunidad entre las distintas disciplinas. Y como diseñadores contribuimos justo en esta necesidad, ¿no? ¿Qué tenemos en nuestras zonas? Tenemos una pandemia, tenemos necesidad de activar todo el mercado. ¿Qué hacemos para contribuir a ello? Es la responsabilidad. Necesidades, problemas tenemos muchos. Al final de cuentas, este encuentro es interesante, ¿no? Iberoamérica. Yo siempre que escucho y digo, wow, qué parecido es de la realidad de México, y siempre identificada con muchos puntos. Todo lo que tenemos que trabajar no dejamos de ser humanos, no dejamos de tener este funcionamiento y esta articulación, ¿no? Muy interesante. ¿Alguien más que desee compartir algún comentario, alguna pregunta? Por favor, adelante. Los que están allá, miren, el chat me queda, creo que ya tengo, está un poco largo, pero si desean hacer alguna intervención, por favor, con su micrófono. Adelante. Pues si ya no hay algún otro comentario, lo logramos muy bien, terminamos el tiempo. Muchísimas gracias, de distancia, presencial, por participar en este noveno encuentro de la Bienal Iberoamericana y pues bueno, hacer un espacio tan valioso. Que tengan buenas tardes, hasta la noche. Gracias.
Tengan buen día. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Oye, gracias por este. Ella es increíble, pero todo lo recibí en tiempo de Sí, sí. Mañana será aquí también, ¿verdad? Sí, mañana estoy aquí también.